Muy buenos días a todos. Estamos en el programa Entrevistando Expertos. El tema de hoy es Sistema de Gestión para la Privacidad de Información, desde la óptica del ISO 27701-2019. En nombre de Eficiencia Gerencial y Productividad, les damos una cordial bienvenida a este programa. Mi nombre es Sergio Lima, seré el encargado de conducir la entrevista este día, bajo la denominación indicada Sistema de Gestión para la Privacidad de Información, óptica ISO 27701-2019. El día de hoy nuestro entrevistado será el doctor Alberto Alexander. Alberto tiene un PhD por la Universidad de Kansas, un Master of Arts del Northern Michigan University, amplia experiencia asesorando y auditando empresas en sistemas de gestión, representa a varias entidades certificadoras en los estándares de su especialidad, que son el ISO 27001 de seguridad de la información, el ISO 22301-2019, que es la continuidad de negocio, Sistema de Gestión para la Privacidad de Información, el ISO 27701. Al finalizar la entrevista, por favor, todas las preguntas e inquietudes, hacerlas a través del chat. Y gustosamente, pues, al final las trataremos de responder. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, hombre, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido, Sergio? Bien, encantado de tenerte aquí en este programa. Alberto, empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Qué es un sistema de gestión de la privacidad de la información? Lo que se llama un SGPI. Claro, mira, vamos a ver primero un sistema de gestión. Un sistema de gestión es un conjunto, pues, de elementos interrelacionados en una organización que tienen políticas para generar objetivos, ¿no? Y procesos para alcanzar esos objetivos. Eso es un sistema de gestión. Entonces hablamos de un conjunto de elementos interrelacionados que se generan políticas, objetivos y procesos para alcanzar. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión de privacidad de la información, es un sistema para cerciorarnos que la información privada del individuo, de la persona, se protege, se cuida, no se altera, hay consentimiento de la persona para el manejo de su información. Eso es cuando hablamos de un sistema de gestión de protección de la información privada, ¿no? Qué interesante. Y dentro de este sistema, ¿cuáles son los actores? Cuéntanos un poquito de eso. Ok, quisiera clarificar así rápidamente cuando estamos hablando de datos e información. Fíjate que hay leyes de protección de datos. Entonces, ¿qué cosa es un dato? Datos son, pues, hechos, elementos, estadísticas concretas, ¿no? Por ejemplo, cantidad de ventas, el peso, direcciones, edades, género, etc. Información viene después de los datos, se convierten en información de acuerdo al uso que le da la persona. Vamos a ver, fíjate, un ejemplo clásico, ¿no? El restaurante. Una persona va y consume la boleta de su consumo, esos son datos, pero cuando el restaurante empieza a analizar históricamente los datos y se empieza a dar cuenta que hay distribuciones de frecuencia, los platos que más se consumen, las personas de dónde provienen, de qué regiones, eso ahí es información. Entonces hablamos datos, se generan información de acuerdo al uso que uno le da. Los actores de un sistema de gestión de privacidad de la información, estamos hablando de tres actores fundamentales, ¿no? Uno es el PI, en inglés es el Personal Identifiable Information, ¿no? La información personal identificable. Es la información que la persona entrega a una organización, la persona natural. Se le conoce como el PI. Luego tienes el controlador, que es quien determina los propósitos y los medios para el procesamiento de PI. Entonces hablamos PI, hablamos controlador, hablamos el principal, es quien procesa la información identificable en concordancia, pues, con el controlador, y definitivamente importante es el procesador, es el que procesa la información en concordancia con el controlador. Entonces hablamos PI, controlador, procesador, tres actores fundamentales en el escenario, pues, de privacidad de la información, ¿no? Entiendo. Dos consultas. Entonces, Alberto, cuando hablamos de un sistema de gestión de la privacidad de la información, este cubre tanto información como los datos como tales, ¿no? Cubre los dos porque los datos, pues, conforman la información y la información es lo que está protegiendo este sistema. Así es. Perfecto. Dentro de los actores que mencionabas, el Personal Identifiable Information, la info que la persona entrega a una empresa, por ejemplo, está también el controlador y procesador. Estos vienen a ser roles que debería tener a una empresa. Claro, o sea, definitivamente cuando se va a desarrollar un sistema de privacidad de información, tienen que haber estos actores. Ahora, de repente yo puedo tercerizar
al procesador, eso es factible, pero siempre tiene que haber pues el controlador, ¿no? El controlador que determina los propósitos y los medios para el procesamiento de la información. Entonces podríamos decir que el controlador es un rol clave, ¿no? Dentro de este sistema. Pues, definitivamente. Yo diría, Sergio, que el controlador es un elemento clave. Yo creo que todos son claves, ¿no? Sin pi no hay sistema. Yo digo que el procesador hoy es quien procesa la información y tiene que hacerlo pues con la debida competencia, y el controlador fundamental también, ¿no? Yo creo que todos los consideraría pues vitales, importantes, ¿no? Claro, pero el procesador, por ejemplo, es susceptible a tercerizarse, ¿no? Cosa que no se puede hacer con un controlador No, o no. pues no. De acuerdo. Ahora, hablemos un poquito de los retos de las empresas, ya que estamos hablando de las empresas y los roles dentro de ellas. Con respecto a cumplir con las leyes de protección de datos. Entiendo pues que las leyes de protección de datos ya existen en cada país, salvo tal vez Venezuela y uno que otro más, pero estas leyes son diferentes, son iguales. ¿Y cuáles son esos retos que nos plantean? Cuéntanos un poquito. A ver, hoy en día en el mercado internacional, cada país está sacando sus leyes de protección de datos que tiene pues una razón de ser importantísima, proteger a la persona, ¿no? Que no se vayan a usar de manera indebida sus datos. Entonces tenemos, por un lado, esta información, pero la pregunta es, ¿qué es lo que se debe de hacer? Estoy en el mercado internacional, en el comercio internacional, voy a encontrarme de que hay leyes de protección de datos que yo tengo que cumplir con ellas. O sea, si yo comercializo con el país X, debo tener en conformidad mi sistema con la ley de protección de datos de este país. Si va a haber pues intercambio de información con naturales de ese país. Entonces yo tendría que tener mi sistema en conformidad con ese país, pero si lo hago con otro, también. Entonces llegaría a un momento pues de alta complejidad. Entonces lo que se está haciendo a nivel internacional es justamente que es la aparición del ISO 27701-2019, el sistema de gestión para la privacidad de la información, ¿no? Esto es crear, fíjate que es interesante, es crear un sistema de gestión de protección de datos, de información, ¿no? Que te va a permitir poder estar en conformidad con las distintas leyes de protección de datos. Por ejemplo, un sistema, el que más se ha hecho famoso a nivel mundial desde el año 2016, que se estableció, es el General Data Protection Regulation, que es el GDPR, ¿no? El GDPR. El GDPR, que es de la Unión Europea, consistió en crear un sistema de gestión de protección de datos, ¿no? de información privada. ¿Qué consiste esto? Consiste en, dado un alcance, identificar todos los riesgos que tiene la privacidad de la información y luego establecer pues, los respectivos controles. Ahí entra en juego el ISO 27001, se complementa mucho. Entonces yo tengo mis distintos controles para mitigar los posibles riesgos que podría alterar pues, la información que entrega la persona, ¿no? El PI. Ha aparecido, fíjate, entonces el ISO 27701 como una excelente oportunidad a las empresas para montar su sistema de gestión de privacidad de la información. ¿Cómo opera el ISO 27701? Que es importante. Primero, se pide que exista el ISO 27001, el sistema de gestión de seguridad de información. El ISO 27701 es una extensión del ISO 27001. Entonces, veámoslo así, hay cuatro aspectos importantes que hay que considerarse cuando uno va a implantar el ISO 27701. Primero, es el modelo 27701 trae una serie se llaman refinamientos a todas las cláusulas del ISO 27001 o casi todas. Me explico. 4.1, entendimiento de la organización. Entonces, el modelo te plantea el ISO 27701, algunos aspectos que hay que añadir a lo que uno ya elaboró en 27001 y así sucesivamente, ¿no? De la sección 4 a la sección 10 inicialmente. Luego nos vamos a los controles. Entonces ahí se habla de los requerimientos específicos con el ISO 27002. Ojo, 27002. También refinamientos. Añadir tal, contemplar esto, añadir esto. Y luego yo tengo que haber determinado qué soy. Soy procesador y controlador. Supongamos que soy procesador y controlador. Entonces tenemos lineamientos adicionales para controladores, que es otro punto, que son 31 lineamientos adicionales que tengo que contemplar. Y luego, si soy procesador,
tengo que contemplar 18 refinamientos más. Entonces, resumiendo, tengo que hacer los refinamientos al ISO 27001, de la sección 4 a la 10. Y luego con 27002 los controles. Luego los lineamientos adicionales para los controladores, 31 adicionales. Y luego lo mismo con los procesadores. Eso es más o menos el proceso que contempla metodológicamente la implementación pues, del ISO 27701, ¿no? Perfecto, entonces, un resumen, pues este 27701 requiere del 27001, o sea, una organización que ya tenga. De ahí, sobre esto, puedes empezar a trabajar con el 27701 Así y es. básicamente, pues tiene una serie de refinamientos, como mencionabas, entre la cláusula 4 a la 10 y adicionalmente, pues tiene consideraciones tanto para el controlador como el procesador en la 27002, ¿no? Así es. Entonces, Así es. perfecto, perfecto. Entonces, y esto ayuda a las organizaciones, pues que hoy en día, digamos que se está asentando y madurando el tema de la ley de protección de datos personales. Colombia ya tiene unos 10 años con la ley, por ahí hay algunos países que ya tienen un track record de esta ley, pero no hay una homogeneidad. El 27701 viene a homogenizar eso de tal manera que sea un estándar internacional que te permita cumplir no solamente con la regulación local, sino con una regulación internacional, ¿no? Si eres una empresa que está exportando, importando a la Comunidad Europea, pues este ISO te ayudaría en ese sentido, Alberto, a cumplir con las regulaciones que te exijan en otros continentes. Así es. Por Perfecto. ejemplo, yo necesito tener conformidad con el GDPR de la Unión Europea. El Sí. ISO 27701 lo implanto y tengo que hacer unos pequeños ajustes a mi modelo para que sea compatible con el GDPR. Excelente, excelente noticia, porque mira, se me ocurre organizaciones que ya son digitales, ¿no? Hoy en día, pues pueden haber emprendimientos y unicornios que se lanzan a nivel latinoamericano y luego internacional. Hay algunos unicornios que ya han aparecido en Latinoamérica y que pues posiblemente se exporten al mundo, y en estos unicornios que son, qué sé yo, pasarelas de pagos, de cobros, transita mucha información personal, ¿no? Si estas empresas están pensando expandirse al extranjero, les conviene sobremanera pues trabajar con los ISO 27000X, ¿no? Con los Definitivo, 27001, con el definitivo. 701. De esa manera pues el esfuerzo para cumplir con un GDPR en Europa es mucho menor, ¿no? Entonces, excelente noticia para ese tipo de organizaciones. Y no solamente las digitales, sino también lo que llaman los americanos las brick and mortars, las locales, una exportadora, ¿no? Que tenga que cumplir con este tipo de regulaciones, ¿no? Perfecto, gracias Alberto por esa aclaración. Vámonos un poco ahora al tema de el riesgo. El riesgo es un punto muy importante dentro de todas estas normas, ¿no? Se trata de mitigarlo. Entonces, ¿cómo se evalúa el riesgo en el caso de la privacidad de la información personal? Aquí introduzco un nuevo ISO. ¿Y cuál es el rol del ISO 29134-2020? Cuéntanos un poquito. Excelente. Fíjate, en un momento, una vez que yo he identificado tengo mis distintos activos de información y los activos que tienen que ver pues con la privacidad de información, hay que hacerles un análisis y evaluación del riesgo. Entonces acá aparece, es importante, aparece el ISO 29134, que es justamente el Privacy Impact Assessment. Lo que me está planteando este modelo, mira, vamos a hacer análisis y evaluación del riesgo de los activos que están afectando la privacidad de la información. La pregunta, ¿y cómo los identifico? Entonces, este modelo hace pensar algo bien interesante. O sea, primero tenemos que identificar cuáles son las operaciones del procesamiento de PI. Aquí estamos hablando cosas como colección, almacenamiento, alteración, recuperación, consulta, etcétera. Hay una serie pues, de operaciones para el procesamiento de PI. Entonces, hay que modelar el sistema de procesamiento de información en la empresa a la cual le vamos a hacer el análisis y evaluación del riesgo, basados en las operaciones para el procesamiento de PI. Acá yo recomiendo un flujograma de matricial, donde entonces visualizamos cómo opera el procesamiento de la información, y eso me permite ahora empezar a identificar los riesgos. Me facilita enormemente la identificación de los riesgos, porque ya he identificado todo el procesamiento de la información. Ahora vemos cuáles son los riesgos involucrados en el procesamiento de la información. Entonces, elaboramos el análisis del riesgo, o sea, lo estimamos, luego
la evaluación del riesgo, donde hacemos pues una jerarquización de los riesgos ya estimados, para luego pues pasar a lo que sería el plan de tratamiento del riesgo, ¿no? Llamémosle un lineamiento, yo lo considero vital pues para una empresa que está en el proceso de implantar el ISO 27701 y tiene que hacer el análisis y evaluación del riesgo. Es más, este lineamiento incluso te presenta la manera de cómo presentar los resultados, ¿no?, del análisis y evaluación del riesgo. Perfecto, excelente, gracias por esa aclaración. Y ahora cuéntanos un poquito para todas aquellas empresas que están interesadas en la implantación del ISO 27701. ¿Cuál es ese proceso de implantación? Mira, lo primero, como en todos los sistemas de gestión, tiene que estar involucrada la alta gerencia pues, y estar decidida que este modelo es un modelo importante, es una herramienta para aumentar su competitividad y poder interaccionar con los mercados adecuadamente. Tiene que darle pues el tono en la empresa de la implantación, lo da la alta gerencia, ¿no? Y entonces, esto es para que tenga el alcance, ojo, esto es importante, el alcance que va a tener el modelo en la empresa es el alcance que ha tenido el ISO 27001, es una extensión del ISO 27001. Por ejemplo, yo he escuchado pues aberraciones, ¿verdad? Oye, voy a hacerlo en la empresa. No, pues no es en toda la empresa, es dado un alcance, y ese alcance me lo da la 27001. De repente yo quiero hacer unas modificaciones, que eso es un punto, hay que clarificarlo inicialmente. Y luego pues seguir la metodología, ¿no?, recomendada, hacer todos los ajustes, todos los refinamientos que ya mencioné hace un rato, tanto a la sección 4, a la 10, los controles de la 22, los lineamientos adicionales para los controladores y también pues para los procesadores. Es un proyecto, pues hay que manejarlo como un proyecto, ¿no? Tiene un kick-off, hay que establecer los criterios para asegurarnos pues la eficacia del desarrollo del modelo en la empresa, etcétera, ¿no? Claro, tienes que ir asesorado realmente de alguien que sepa, ¿no? Si tú empiezas sin el asesoramiento adecuado, eso se convierte en un viaje a lo desconocido, pues. Así es, así es. Y hablando de ese viaje a los conocidos, ¿cuáles son esos problemas que tú has encontrado al instituir un SGPI, un sistema de gestión de la privacidad de la información? Problemas, imagínate pues, gente que no arranca con el alcance del ISO 27001, empezamos a identificar datos, o sea, he visto cosas que no están organizadas, empezar a buscar datos, si no tenemos claro un alcance, no hay participación adecuada de la alta gerencia, la alta gerencia es más, pareciera que se lo delegó a alguien para que lo haga y que le informe cómo va avanzando de vez en cuando, ¿no? Y se va creando pues todo un sistema de rechazo en la organización. No hay una manera de entender la importancia de que esto tiene en la empresa. Así podríamos hablar horas, ¿no?, sobre los distintos obstáculos que usualmente se presentan en las organizaciones. Por ejemplo, muchas empresas no inician el proceso de implantación con una identificación de cuáles serían los obstáculos que pudiéramos tener antes de empezar, ¿no? ¿Qué se requiere para ser exitoso en el proyecto? ¿Cuáles son esas características y cuáles son los obstáculos que no me podrían permitir que aparezcan estas características que se necesitan para la implantación? Eso es lo que se llama el análisis de campo de fuerzas, ¿no?, previamente, para luego sacar las estrategias para debilitar los obstáculos. Esas cosas muchas veces no se hacen, ¿no? Y en verdad, pues, las empresas pierden tiempo y pierden dinero. Bien, excelente, excelente. Bueno, veamos si tenemos alguna pregunta de la audiencia. Si no, yo tengo una interesante. Sí, vamos con la que tengo. Alberto, parecería que esto fue este tema de la privacidad de la información, la implantación del 27701, fuera una implementación bastante lejana para muchas empresas. ¿Qué recomendarías tú para estas pymes para que se preparan ante la ley de protección de datos local, cuando estas leyes en algunos casos han generado grandes multas por no haber conocido todos estos conceptos, por no haberse empapado de cuáles son las consecuencias de manipular la data de sus clientes y manejarlas libremente sin ninguna consideración? ¿Qué le recomendarías a estas pymes? Que se entrenen pues en 27701 definitivamente, ¿no? Yo creo que es capacitación inicial. Claro, sí, capacitación inicial, tal vez en línea, no sé si existirá, o a través de las cámaras, ¿no? Las cámaras Sí, locales. tienen que buscar los distintos medios pues, de cómo consiguen esa capacitación, pero es capacitación, definitivamente, y dada pues por un experto, ¿no? Y para aquellas que ya tienen un 27001, que realmente no son muchas, son algunas, pero bueno, existen, a ellas, ¿qué les dirías respecto al esfuerzo
¿Este es un esfuerzo bastante alto o realmente se vuelve algo natural esta extensión B7001 al 27701? Cuéntanos un poquito, No, pues sí, entiendo. las empresas que se van a meter con este modelo son usualmente empresas que ya han implantado sistemas de gestión y saben pues el tiempo que consume esto. Definitivamente esto va a consumir tiempo. Primero toca estar claro qué tan rápido lo quiero hacer, pues. Esto no va a tomar 2 o 3 meses, esto puede tomar unos 6 a 8 meses, Ujú. definitivamente, de manera consistente. Entonces, yo tengo que estar claro con eso. Tenemos que cerciorarnos que vamos a gerenciar el proyecto adecuadamente, cómo le hacemos el seguimiento, cuáles son los criterios que voy a establecer para cerciorarme si es que mi proyecto está siendo eficaz, ¿no? Si no, esto, como dije hace un rato, esto es un viaje a lo desconocido, pérdida de tiempo, ¿no? Así es, así es. Y para aquellas empresas digitales, por ejemplo, las fintech, que hoy en día pues están manejando la información de clientes, ¿no? ¿Qué les recomendarías a estas empresas que son, bueno, hoy en día hay muchos emprendimientos pequeños, ¿no? Pero ya están manejando información sensible, ¿no? ¿Qué les recomendarías a estas Oye, que empresas? se metan en ISO 27701 pues de una vez. ¿Sabes qué? Y de repente no han implantado el ISO 27001. Empresas que no han implantado el ISO 27001 y necesitan la 27701, se pueden hacer los dos proyectos en simultáneo, ¿no? Hay muchas Ah, empresas a mira. nivel mundial que lo están haciendo. Y una consulta, la implementación, como tú decías, la implementación del 27001 y 27001, el 771, depende del alcance que le des, ¿no? No es que depende del tamaño de la empresa, sino que del No, alcance. pues claro, es una locura, ¿no? Vamos a hacerlo sin alcance, no, pues. Entonces, si yo soy una empresa pequeña, ¿no? Una fintech que me interesa, pues, expandirme a otros mercados internacionales, entonces, pues, yo defino mi alcance de tal manera que lo pueda ejecutar, ¿no? Que lo pueda implementar de la manera que más me convenga como empresa, ¿no? Claro. Algo así, sería. Claro. Fíjate Perfecto. que ahí hay una pregunta que estoy viendo, Servio, dice, ¿cómo se procede a efectuar el Privacy Impact Assessment? Private Impact Assessment, como lo mencioné hace un rato, es la metodología que debiéramos de utilizar para hacer análisis y evaluación del riesgo cuando uno va a implementar pues, un sistema de gestión para la privacidad de la información. Lo interesante que me permite, como dije hace un rato, el ISO 29134 es que primero voy a identificar las operaciones para el procesamiento de PI en la organización. Oye, de la colección, quién colecciona, quién almacena, quién altera, cómo se recupera, cómo se consulta, cómo se revela, etcétera. De acuerdo a lo que la empresa hace. Y en base a eso me empiezo a identificar los riesgos. Regresando a la pregunta que me han hecho, ¿cómo se procede a efectuar el Privacy Impact Assessment? Bueno, siguiendo el lineamiento, empezando pues con la identificación de las operaciones para el procesamiento de PI. Eso me va a permitir ahora identificar riesgos y luego procedo con el análisis del riesgo y la evaluación del riesgo. Es fundamental utilizar el ISO 29134 cuando uno va a hacer 27701, pues ayuda enormemente. Fíjate que estamos tocando el corazón del modelo, que es riesgo. Claro, sí, 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 tienes razón, ¿no? Tienes que hacer definir las operaciones, cuáles son las operaciones de procesamiento de PI, ¿no? En cuanto a colección, almacenamiento, adulteración, lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Claro, pues. Mencionabas el tema de un flujograma matricial para ver cómo Así fue es, el así es, procesamiento así de es, así es, información. así es. Y finalmente se hace el análisis de riesgo, ¿no? Se hace una jerarquización de riesgo estimado, plan de tratamiento de riesgo, mencionabas hace un rato, ¿no? Se me ocurre algo interesante. Si uno quisiera saber si lo están haciendo bien en una empresa determinada, pues, oye, estoy con 27, sí, pasa muchas veces, ¿no? Esto es como hasta para un auditor. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es cuál es el alcance, pues. ¿Tienen ustedes implementado la 27001? Sí, ¿cuál es el alcance? Y la 27701, ¿qué ha tomado el alcance de la 27001? Cuénteme, ¿cómo están haciendo el análisis del riesgo? ¿Están usando el 29134? Hay una serie, pues, de preguntas que podríamos hacer, información que vamos a recolectar para cerciorarnos que están usando la metodología adecuada, ¿no? Es decir, tú podrías diferenciar entre una mala implementación y una buena implementación si Por has seguido supuesto, los pues, por procedimientos. supuesto, por supuesto. Muy importante seguir los estándares, en este caso del Privacy Impact Assessment, el 29134. Así es, Servio. Muchas gracias por esa pregunta. No sé si queda contestada esta consulta anterior. Sí, gracias, dicen. Excelente. Entonces, bueno, llegamos al final de esta entrevista, pues, y agradecemos su atención y a todos ustedes esperemos encontrarlos nuevamente. Muchas gracias, Alberto, por compartirnos tu conocimiento y experiencia en este punto que es de alto valor para muchas organizaciones en Latinoamérica. Muchas gracias a ti, Servio, y estamos en contacto, pues.